número 18. Mateo capítulo número 18. Vamos a tomar, hermanos, el tiempo para la palabra del Señor y vamos a verlo, hermanos, desde el versículo número 10. Mateo 18, verso 10 al versículo 35. Y hermanos, lo vemos desde el 10 para que usted pueda tomar en cuenta todo el panorama de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Capítulo 18, versículo desde el 10 hasta el 35. Todo, hermanos, tiene una unidad de pensamiento allí, pero lo que me voy a centrar del 23 en delante, necesitamos comprenderlo, por qué Jesús lo dice. Y esto, hermanos, aunque el tema su esencia no es en la familia, su énfasis, lo vamos a aplicar el principio. Porque, mira, hermanos, podemos perdonar a una persona, un hermano de la iglesia cuando nos lastima. Podemos perdonar al vecino cuando nos hace algo malo. Pero parece paradójico, pero a veces es muy difícil que los cónyuges se perdonen. A veces es difícil que los hijos perdonen a sus papás o viceversa. A veces, hermanos, somos tan luz de la calle y tinieblas del hogar que podemos perdonar a todo el mundo afuera, pero a veces no perdonamos a los que están adentro, y eso es triste. Pero la esencia, hermanos, de lo que hoy Jesús va a enseñar, el principio que vamos a ver, es algo que un hijo de Dios, una persona que ha sido salvo por la gracia de Dios, debe de practicar con cualquiera de sus semejantes. Y si no lo hacemos, hermanos, si no lo cumplimos, para empezar, esto desata muchos otros problemas. Pero aún, hermanos, si nosotros no aprendemos este principio, también el Padre Celestial nos va a tratar de la misma manera que nosotros tratemos a otros. Miren el versículo 10, por favor. Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios.
y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, lo que el Señor le había dicho. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, el Señor Jesús va a dar una enseñanza demasiado grande y enseñarnos uno de los principios que ningún hombre natural, que ningún hombre en su condición pecaminosa puede cumplir, que solo un hijo de Dios puede hacer: perdonar. El mundo dice: perdona, pero no olvida. Una frase tan trollada, tan usada hasta por mismos cristianos. Ahora, hermanos, voy a hacer un paréntesis. ¿Creemos que la Biblia es suficiente, hermanos, para nuestra vida diaria? ¿Creemos en la suficiencia de las Escrituras? ¿Sí o no? Yo no entiendo cómo hay creyentes que pueden adoptar enseñanzas de personajes como César Lozano o alguno de estos personajes que se dedican a la motivación, consejería, psicología. Me haces tanto daño que te tengo que dejar ir. Me has lastimado tanto que prefiero mi paz mental y mi salud antes que perdonarte. Son frases que están en el mundo. Pero creo yo que en esta mañana no le estoy hablando a gente que vive en el mundo, sino a hijos del reino de los cielos. Y este principio el mundo no lo entiende y nunca lo va a entender, porque el mundo no conoce lo que es el perdón. Pero quienes hemos experimentado el perdón debemos ejercitar y trabajar en perdonar a nuestros hermanos, ya sea nuestro cónyuge, ya sea nuestros hijos, ya sea alguien del trabajo, ya sea algún vecino, ya sea algún familiar. Pero el creyente que no sabe perdonar, entonces no debe de ser llamado creyente. Porque un creyente genuino, un creyente verdadero, da de gracia lo que de gracia ha recibido. ¿Quién mejor para experimentar lo que es ser perdonado? ¿Quién mejor para experimentar lo que es salir de un tribunal ante un Dios justo que diga: soy inocente? ¿Quién mejor para perdonar que alguien que ha sido perdonado? Yo no sé, hermanos, pero si yo debiera millones en un banco y me perdonaran esa deuda y viniera mi hermano que me debe 100 pesos o 1000 pesos, le diría: ¿sabes qué? Así quédatelos. Quédatelos, porque no se compara lo que tú me debes a mí que lo que me acaban de perdonar ahorita. Quédatelos. Yo no entiendo, hermanos, cómo podemos llamarnos siervos de Dios o llamarnos cristianos con tanto rencor y amargura en nosotros. Es cierto que somos seres emocionales. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos sentimientos y emociones. Pero eso debe quedar a un lado cuando un creyente está en Cristo y debe de trabajar en el área que Cristo mismo manifestó. Imagínate a Jesús
golpeado, azotado, herido, insultado, humillado, diciendo en plena sentencia de muerte: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nosotros tenemos esa cualidad, desarrollamos esa cualidad en nuestra vida, o somos tan rencorosos, orgullosos y tan soberbios que nos sentimos mejor que aquel que nos ha lastimado. Hermanos, déjame decirte una cosa: Él nos ha perdonado mucho. Él nos ha perdonado mucho. Y no porque no porque no fuiste un asesino, drogadicto, matón, mujeriego, quiere decir que eres mejor que quien lo es. Pecado es pecado. Y aunque no hayamos matado a nadie en la calle, pecado es pecado y merecíamos la misma condenación que un asesino. Porque la misma ley dice no matarás, pero la misma ley dice no mentirás. Es la misma ley. Es al mismo Dios que yo fallé. Él nos ha perdonado mucho. Y escúcheme bien, nos sigue perdonando mucho. Porque el perdón de Dios no es algo que pasó en el pasado, es algo que sigue sucediendo en el presente. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, si vosotros pecaron, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo. Todavía seguimos siendo perdonados. Pero Cristo dice: yo a ti te perdoné y te sigo perdonando. Tú debes hacer lo mismo. Tú debes hacer lo mismo. Padre, bendice tu palabra, Dios. No me siento, Padre, con la capacidad humana para poder expresar esta tremenda verdad. Porque aun cuando meditaba en ella, Señor, aún mi mente humana y corruptible, mi mente humana, Señor, todavía chocaba con estas verdades. Pero Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra va más allá de los límites de mi pensamiento. Tu palabra va más allá del análisis mental que yo pueda poner aquí o de los conceptos de mi corazón. Tu palabra taladra, penetra el corazón y lo parte. Enseña tus principios a la iglesia para que podamos ejercer, trabajar en una cualidad 100% divina, una cualidad como la de nuestro Maestro, y que podamos salir de aquí limpios, descargados, descansados de tantos rencores, amarguras, resentimientos. En Cristo Jesús. Amén. Pastor, dijo un feligrés a su pastor: pastor, yo voy a perdonar hasta que me nazca. Si no me nace, no voy a perdonar. Bueno, déjeme decirle una cosa a usted que piensa así: nunca te van a hacer perdonar. Y nunca me van a hacer perdonar. Porque en nuestra naturaleza humana hay tanto orgullo y tanta soberbia, que cuando nuestro orgullo y nuestra soberbia son atacados y agredidos, hay algo que nosotros ponemos como una barrera de distancia. Y llegamos a la conclusión y a las frases de decir: tú no me vuelves a lastimar, tú no me vuelves a herir, tú no me vuelves a dañar. Pero yo te pregunto, hermano, hermana, ¿qué somos nosotros? ¿O quiénes somos nosotros? Porque alguien que no quiere perdonar está dando como indicativo indirecto de que él sí es lo que el otro no puede ser. Te lo traduzco de una forma más sencilla: yo soy perfecto, yo sí soy bueno, yo nunca lastimo, tú sí. De manera indirecta, cuando nosotros no queremos perdonar, estamos diciendo a esa persona: yo soy mejor que tú, y yo nunca me equivocaría como tú te equivocaste. Hermano, déjame decirte una cosa: de ninguna manera. Mientras estemos en este cuerpo y aunque seamos nuevas criaturas, seguiremos cometiendo error tras error. Ahora, el pecado no es un error. El pecado es algo voluntario que hacemos. Y muchas veces no cometemos errores, muchas veces hacemos las cosas de mala intención, con el fin de lastimar, de dañar y de herir. En un matrimonio parece que hay una guerra entre ellos cuando están en la hora de la discusión, porque alguien quiere ganar.
Alguien quiere ser el conquistador y se vale de todo. Y aplican el dicho: en la guerra y en el amor todo se vale. Y dice: entre más te lastime con mis palabras, más ventajas voy a tener sobre ti. Llega un punto en el que alguien se va a rendir. Y tú dices: gané la batalla, gané la discusión. ¿Pero a costa de qué? Y hay heridas, hermanos, que se abren, que son muy difíciles de cerrar. Dice la escritura, no por nada, Proverbios dice que las palabras son como un golpe de espada. ¿Cómo es un golpe de espada? Parte, penetra, hiere en gran manera. No es lo mismo un golpe con un puño que darle con la espada, un cuchillo, una navaja. No es lo mismo. La herida es más grande. Y a veces, hermanos, te decimos: es que yo no he hecho nada, yo nunca he ofendido a nadie. Bueno, si grabáramos todo lo que decimos, encontraríamos muchas cosas. Porque no solo nuestra actitud ofende o daña, las palabras también ofenden y dañan. Ahora, lo que el Señor Jesús está tratando de dedicar es esto. Entre la congregación y entre la sociedad nos vamos a encontrar con cosas como estas, de desacuerdos, de ofensas, de resentimientos, de daño, de ofendernos, de no ponernos de acuerdo en algo. Pero Jesús inmediatamente enseña el principio y le quiere enseñar algo. Y esta declaración se la da sobre todo más a los fariseos, porque se sentían justos. Ellos se sentían que no necesitaban de las enseñanzas del Señor. Ellos se sentían perfectos. Por eso dice Cristo en la parábola que vimos del versículo 10: Él se preocupa más por la que se perdió que por las que son justas, que están en el redil. Yo amo y me preocupo por las que ya se han descarrilado, se han ido. Por la moneda que está perdida, no por lo que tengo aquí, sino lo que se ha perdido. Dándoles una lección a ellos, que ellos se sentían que eran perfectos. Y hay mucha gente en la iglesia que se siente así, perfecto, como si nunca ofendiera, como si nunca lastimara, como si él está bien en todo momento. No, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos estamos siendo vulnerables y tentados a lastimar a otros en algún momento determinado. Y el Señor dice en el verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Nota lo que dice la escritura? No dice: voy a dejar que él venga a mí. No, es: tú ve a él cuando tú sabes que él ha pecado contra ti. Tú ve a él. Jesús resalta algo diferente a lo que humanamente hacemos. El hombre natural dice: no, tú me ofendiste, tú tienes que venir a mí. Jesús dice: tú ve a él. Qué diferencia de personalidades, ¿eh? Qué diferencia los hijos de Dios a los hijos del diablo. Qué distinción. Tú ve a él. Sé humilde. Ve a él. Dice: tú y él solos traten este asunto. Tú y él solo arreglen este asunto. Después desarrolla el pasaje y dice: si él te oyere, lo has ganado; si no, dilo a la iglesia. Y bueno, ya habla de unos ciertos parámetros que hoy no me voy a enfocar en estos puntos. Pero quiero enfocarme por qué Jesús cuenta la parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores nace a raíz de una pregunta del apóstol Pedro, versículo 21 y 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que Pedro está preguntando es: Señor, si una persona viene a mí y ya me ha ofendido una vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y dice que se arrepiente, y otra vez viene, y otra vez, ¿cuántas veces tengo que tolerar esto? ¿7 veces? Y Jesús le da una respuesta que ni Pedro quizá en el momento comprendió o le gustó, y yo creo que a muchos de nosotros tampoco vamos a entender o nos va a gustar. Pero Cristo dijo: no te digo 7, te digo 70 veces 7. En otras palabras, Pedro, tú debes de perdonar a tu hermano que peque contra ti todas las veces que sean necesarias. Fin de la discusión.
Todas las veces que él peque contra ti, sean 7, sean todas las que sean, tú tienes que perdonar a tu hermano. Una vez una hermana me dijo: pastor, perdonar a mi hermano, qué difícil. Le dije: si usted no ha nacido de nuevo, es difícil. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Mucha gente se le hace difícil perdonar porque tenemos tanta basura de la filosofía del mundo en nuestra cabeza. Tenemos más filosofía del mundo en la cabeza, más argumentos de personas que se dedican a la psicología, que lo que tenemos la Biblia en nuestra cabeza. Por eso cuando vemos la Biblia, pasajes como: si tú pones tu mejilla, ponle la otra, para nosotros es: no voy a ser un dejado, porque entonces la gente me va a pisotear por encima. No, pero si ya me ofendió, este hombre no entiende, este hombre no cambia, esta mujer no cambia. No lo puedo, ¿por qué lo voy a perdonar? Qué difícil. Porque estamos tan llenos de tanta psicología del mundo, de lo secular, que hoy en día, hoy en día el consejo de estos personajes, y les pagan tanto por decirte lo siguiente: no sirve, te hace daño, déjalo, vive tu vida en paz, feliz, y búscate a otra persona que te haga feliz, que te valore, que te ame. Y por esa frase, por esas frases y esas conferencias con esas frases, les pagan demasiado dinero. Pero lo peor de todo no es eso, hermano. Lo peor de todo es que los hijos de Dios se lo comen completito. Se lo comen con todo y postre completito. Y luego ven la Biblia y dicen: no, pastor, esto es difícil, esto es imposible. Bueno, esto que estamos viendo no te lo estoy diciendo yo, ni porque yo sea el maestro en el arte de perdonar. No, soy humano como tú, como yo. Soy humano que también tiene su corazoncito, que también tiene sentimientos y emociones, que también tiene ego y soberbia como tú la tienes. No te estoy enseñando esto porque yo sea el maestro, te estoy enseñando porque el maestro de maestros así lo ha dicho. Y esto es algo que Jesús está diciendo, no lo que yo estoy diciendo. Si yo te enseñara lo que estoy diciendo, yo le leería el 2 al otro y diría: no sufras. ¿Para qué sufres? No, hermanos, nosotros no estamos aquí en este mundo perverso para regirnos como el mundo perverso quiere. Nosotros estamos aquí para hacer la diferencia, hacer luz y sal. Y la diferencia no la vamos a hacer con vestimentas bonitas, ni con auditorios bonitos, ni con Biblias bajo el brazo. La diferencia la vamos a hacer en una vida parecida, similar, en imitación a Cristo. Así vamos a hacer luz y sal. Y una de las bases es esta. Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a aquel que venga contra mí de manera intencionada a ofenderme? ¿Lo tengo que aguantar 7 veces en un rato? No, 7, todas las veces que sean necesarias. Y mira el 23, entramos a la parábola. Jesús va a establecer aquí, en primer lugar, va a establecer aquí la causa del por qué debemos perdonar. La causa del por qué Él debe de perdonar las veces que sean necesarias. Y en segundo lugar vamos a mirar las consecuencias de no hacerlo. Es todo. 2 puntos sencillos. La causa, dice versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Subraya esa palabra, por favor, 10,000 talentos. Espero que traigas libreta, hojita, pluma, marca textos y te pongas a escribir, por favor. Vienes a aprender, hermano. Sí, usa tus recursos para que aprendas. No porque yo sea un mejor maestro, no, pero para eso venimos a la iglesia, para aprender la Biblia, lo que Dios dice. Dice, comenzando, dice, uno que le debía 10,000 talentos, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Subraya esa cantidad, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. La historia es esta, hermanos. Presta atención acá. Jesús le va a contar, para poder darle más argumentos a Pedro del por qué él está diciendo que debe de perdonar a su hermano todas las veces que sean necesarias. Le expone una parábola, manera de ilustración, algo que en su época ellos podían entender muy bien, y le pone la evidencia de un rey que está obviamente reinando en su trono, y uno de sus criados, de sus siervos, algunos dicen que era un alto funcionario, un canciller. Por eso estaba ahí uno de sus siervos. No era un esclavo de los que atendían las labores domésticas la que le debía esta cantidad de dinero, sino el que le debía una cantidad de dinero exorbitante como esta era un funcionario que tenía un buen puesto. Dice la escritura que este rey encontró a uno de sus siervos, a uno de estos funcionarios, que le debía la magnífica y cuantiosa cantidad de 10,000 talentos. Hermanos, la deuda que este hombre tenía con este rey no era una deuda pagable en una manera matemática. Dice el hermano Rigo, como contador, los números son fríos, y tal cual los números te dicen lo que es. Y es verdad, este hombre tenía números fríos, 10,000 talentos. Ahora, el talento, hermanos, no era una moneda en un sentido estricto, sino que era un peso monetario. Un talento equivalía a 60 minas. ¿Cuánto vale eso? Aproximadamente entre 27 a 34.20 kilos de plata o de oro, dependiendo del tipo de talento. Un talento era de 27 a 34 kilos de plata o de oro. Uno solo. Un talento, ahí en su libretita se tiene, un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario era lo que ganaba un jornalero al día por su trabajo. Un denario equivale a 4 gramos de plata, no kilos, 4 gramos de plata. Ahorita vas a ver por qué te estoy comparando denario con talento. Este hombre debía la jugosa cantidad de entre 270,000 kilos de plata u oro hasta 340,000 kilos de plata u oro aproximadamente. Ni un rey como Herodes tenía tal cantidad de dinero. Ni un rey ganaba esas cantidades, ni un rey. Y un siervo, que no era un rey, un siervo debía entre 270,000 a 340,000 kilos de plata u oro. Normalmente era plata el talento. Si es un talento ático, era plata. Hermanos amados, era una deuda inconmensurablemente pagable. No se podía pagar, era impagable. Un jornalero ganaba un denario. Este debía lo equivalente. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Uno. Ahora imagínate cuántos denarios debía si debía 10,000. Multiplica un talento igual a 27,000 por 10,000 que él debía, te da la cantidad de 270,000. Hermanos amados, este hombre debía una gran deuda. La deuda o el salario que un rey, dependiendo del rey, ganaba a veces hasta en el año, o a veces ni llegaban a esa tasa al año.
Se dice que hay una información interesante acerca de estos precios. Se dice que en la Segunda Guerra Púnica, Cartago le tuvo que pagar a Roma 270 toneladas de plata, que es lo equivalente a lo que este hombre debía. Imagínate, un hombre como Cartago, como Cartago tuvo que pagarle a Roma esa cantidad de deuda. Un hombre común, una nación grande, una ciudad grande tuvo que pagar esa deuda. Ahora imagínate un hombre, un humano, un individuo, un padre de familia, pagar lo que Cartago le tuvo que pagar a Roma. Es impresionante la deuda. Es como si tú y yo debiéramos lo que debe el estado de Chihuahua, o las deudas que a veces se agarran los presidentes. Imagínate. Dice la escritura que este hombre, el rey lo empezó a buscar para cobrarle. Mira el versículo 25. Si estamos entendiendo, hermanos, vamos para la enseñanza práctica. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Quería venderle. Dijo que no tienes materia para pagarme. Muy bien, voy a tomar a tus hijos, a tu mujer y todo lo que tienes, lo voy a hacer mío, y ellos van a ser mis esclavos ahora. Me van a trabajar todo el tiempo que dures en tardarte en pagarme tu deuda. Hermanos, nunca lo hubiera podido cubrir, ni con todo su salario juntado, sin comer y nada. No podía juntarlo ni más de 30 años, hermanos. No podía pagarlo. Y este hombre, el rey, toma a su familia como digamos, como una prenda. Me los voy a quedar como esclavos, me van a trabajar hasta que me pagues. Va a ser mi garantía de que me vas a pagar. Y mire la actitud de este siervo. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, ¿qué estaba haciendo? Hermano, no estaba así: ay, rey, perdóneme, rey. No, perdóneme. No, este hombre estaba hasta el suelo, cara en tierra. Literalmente cara en tierra, postrado. Le suplicaba, le rogaba. No era de ándale, perdóname. No, estaba rogando, suplicándole. Muchos de ellos besaban los pies, aún aterrados de su rey. Estaba ahí lagrimeándole, agarrándole sus vestidos, insistiendo con lágrimas, con clamor: ¡ey, perdóname! ¡Ey, dame tiempo! Le suplicaba, rogándole, diciéndole: tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. No te lleves a mi familia como esclavo. Dame tiempo, yo te lo voy a pagar. Hermano, no le podía pagar verdaderamente. Pero mire lo que hace este rey, versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le canceló. La palabra perdonar es eso: le canceló la deuda. Gloria sea a Cristo por ser ese rey. Lo soltó. Tetelestai, consumado es. Le canceló la deuda. ¿Cuánto debía ahora aquel siervo a ese rey? Nada. Ni un denario, ni un cuarto de talento. Nada. Su cuenta estaba en cero. Jesús le dice a Pedro: Pedro, esta es la causa por la cual tú debes perdonar. En primer lugar, yo te perdoné todo. Tu cuenta, tus ofensas, tus violaciones a la ley, tus transgresiones, tu pecado está en cero. Hermanos, dice David: bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado, que su transgresión ha sido borrada. Hermano, bienaventurados somos, porque delante del rey estamos como si nunca le hubiéramos debido ni un solo talento.
Nos ve limpios, aceptos en el amado. Lugar, libertad para entrar al lugar santísimo. Paz para con Dios. Bendiciones de lo alto. Clamamos, Abba Padre. Nos reunimos cada vez que queremos reunirnos. Le adoramos todos los días. Él nos bendice y contesta nuestra petición. La deuda fue borrada. Esa es la razón por la cual debemos perdonar. Él te perdonó todo. Él me perdonó todo. Y nuestros pecados no eran sencillos, hermanos. Era algo difícil de pagar. Y Él fue el aval. Él fue el aval, porque Él estaba en la cruz pagando una deuda que no era de Él. Él fue tu aval. Él fue mi aval. Y Él se dio por mí. Él respondió por mí. Él fue castigado por mí. Él recibió la justicia por mí. Él recibió toda la ira de Dios por mí. Esa es la razón, le dice Jesús a Pedro, por la cual tú debes perdonar. Yo pagué todo. Wow, hermanos, Él pagó todos nuestros pecados. Tú y yo venimos ante el Padre, no debemos absolutamente nada. ¿Sabes cómo nos ve Él? Dice la Escritura que Él nos ve como justos ante su presencia, justificados, limpios, como una iglesia. Mira lo que dice Efesios, hermanos. Mira ahí Efesios, hermanos, precioso pasaje. Mira, hermanos, Él pagó por su esposa, por la iglesia, la cual somos nosotros. Mira lo que dice Efesios, hermanos, capítulo 5. Mire qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Todo lo que Él hizo por nosotros, ese amor, esa paz, esa misericordia que nuestro Señor tuvo cuando estábamos llenos de deudas, estábamos llenos de pecado, estábamos invadidos de maldad. Él fue movido a misericordia. Y cuando yo vine a Cristo y creí en Él y el evangelio llegó a mi vida, Él me perdonó. Mire lo que dice Efesios 5, versículo número 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Mira el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, Él nos purificó, Él nos santificó. Mira el 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un día en esas benditas bodas del Cordero estaremos como una novia limpia, sin mancha, sin arruga. Él limpió todo, hermanos, y Él nos presentó para sí mismo como una iglesia gloriosa. Ve el término glorioso. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin deudas, sin fealdad. Una mujer bella por dentro y por fuera. Ese era el reproche de Dios a Israel. Compara a la nación de Israel con una prostituta. Le dice: yo te encontré en tus sangres, te encontré sucia, te encontré en total fealdad, abatida, abandonada por tus amantes, y yo te tomé por mujer, te vestí, puse un anillo en tu dedo, te atavié de vestidos hermosos, te puse belleza exterior para que fueras mi esposa. Pero tú te olvidaste pronto de mí y te fuiste tras tus amantes para prostituirte. Hermanos, hemos sido ingratos con Dios, ingratos en todo el punto. Él nos vistió como una iglesia gloriosa, preciosa, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nadie nos tenía misericordia ni compasión. Acuérdate dónde estabas, acuérdate quién eras, acuérdate lo que hacías, recuerda la miseria donde saliste. Y ahora ve la posición en la cual Cristo te puso. Ve la posición en la cual Él ahora me puso como hijos de Dios, santos sin mancha, coherederos de la vida eterna, coherederos con Cristo, a la par con nuestro Señor Jesús. Ahora el Padre ya no dice: este es mi hijo amado en que tiene complacencia. Ahora estos son mis hijos amados en quien yo tengo complacencias, por Cristo. Esta es la razón principal por la cual tú y yo debemos perdonar.
Recuerda todas las ofensas que tú y yo hemos hecho. Recuerda todos los delitos y pecados que tú y yo hemos cometido. Recuerda toda la fealdad de la que estábamos cubiertos. Recuerda todas las cosas vergonzosas que hacías en tu intimidad. Recuerda todas las veces que violaste la ley de Dios. Recuerda todas las veces que hiciste cosas incorrectas. Todas las veces que pasaste vergüenza en la calle drogado. Toda la gente que asesinaste. Toda la gente a la cual la lastimaste. Cuánta gente no estafaste. Pero Él te perdonó esa deuda. Él te perdonó toda esa deuda. Él no vio la cantidad que debías. Él vio en ti misericordia y tuvo compasión de hombres que no podíamos pagar. Hermanos, nosotros no podíamos pagar esa deuda. Podíamos pagar esa deuda. ¿Con qué podríamos pagar todo eso que hemos hecho? ¿Qué hay? ¿Qué es el hombre? Dice Job, para que se justifique. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? No puede justificarse. Él nos perdonó esa deuda. De 270,000 a 340,000 kilos de plata, el rey le había perdonado a este hombre. Toda una deuda incalculable. Sigamos leyendo, por favor, Mateo. Sigue Jesús con su narrativa. El Señor de aquel 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, yo creo que cuando el rey le perdonó la deuda a este hombre, y cuando Cristo perdonó mi deuda, yo no sé tú, pero yo debí de haber saltado gritando de emoción, aleluya, gloria a Dios, con gratitud. Este hombre debió haber salido contento de la presencia del rey. Este hombre debió de haber dicho: oh, qué bueno es nuestro rey. Oh, qué bueno es él. Estoy perdonado, mírame, ya no debo nada. Mi amor, mis niños ya no tienen que ser esclavos de ese hombre. Ahora nos ha perdonado la deuda. Ese hombre debió de haber salido con gratitud. Y usted y yo no debemos de servir a Dios ni congregarnos por fuerza, sino por gratitud. Cuando Cristo sanó a aquel leproso, dijo a estos leprosos, dijo: nada más vino uno a darle gloria a Dios. ¿Y los otros 9 dónde están? Qué corazones tan ingratos hay en muchos creyentes. Se nos ha olvidado lo que Cristo hizo por nosotros. Se nos ha olvidado la gracia, hermanos. A veces estamos en la iglesia como si le hiciéramos un favor a Dios, o como si fuéramos merecedores de lo que tenemos. Tú y yo no merecemos más que el infierno, hermanos. Tú y yo debimos de haber salido de aquí contentos y gozosos, alabándole. Debería ser un privilegio para mí estar en la iglesia, no una fuerza, no una obligación, no un deber. Debería ser algo que yo anhelara por gratitud. Todos los días decir: Dios, gracias por haberme salvado. Pero mira lo que hizo este hombre en lugar de agradecer. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, a uno igual de él, del mismo rango de él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, fíjate, un consiervo se postró a sus pies. No tenía por qué hacerlo en sí porque era uno igual, pero le dio una adoración, una reverencia, le rogó, le suplicó, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ahora sí, mira acá. Dijimos que un talento equivale a 6,000 denarios. Rápido, alguien más que tenga calculadora o que tenga una mente ágil matemática. 6,000 por 10,000, que eran la cantidad de talentos que él tenía. ¿Cuántos denarios debía este originalmente? ¿Cuántos? 600,000. 600,000 denarios. ¿Seguros? ¿O 6 millones? 6 millones de denarios debía el primero. Si este hombre que vino nada más le debía, ¿cuánto le debía? 100. En porcentaje, ¿cuánto era? ¿Cuánto le debía? ¿Cuánto porcentaje le debía a este consiervo de lo que él ya debía? 0.00001% aproximadamente. Hermano, no le debía casi nada.
100 denarios era 100 días de trabajo para un jornalero que trabajaba en el campo. Este hombre era un funcionario, por lo cual ganaba un poco más. Sí le podía pagar esta deuda. Si era una deuda grande aún, pero sí era una deuda pagable. Este hombre perdió su gratitud. Se le olvidó por completo la deuda que él tenía. Y quiso hacer, fíjate bien hermano, pon atención, quiso hacer justicia con su propia mano, cobrándole a este hombre, exigiéndole un pago. Y no solo eso, la justicia lleva a un juicio y a una condenación. Lo metió en la cárcel. Y no vas a salir de ahí hasta que me pagues la deuda. Esto es increíble. 0.00001% de deuda, a diferencia de lo que él debía, y no pudo perdonarle ese pequeño porcentaje. Él dijo: no, toma chocolate, paga lo que debes. Mira acá, hermanos, a veces queremos pedir o exigirle justicia a la gente cuando tú y yo delante de Dios nunca hemos vivido con una rectitud como deberíamos. Este hombre ejecutó un juicio contra este consiervo y le ejecutó la condena. Le ejecutó la condena. No quiso perdonarlo. Cristo le está enseñando a Pedro un principio. Debemos de perdonar por toda la deuda que Él nos ha perdonado, pero debemos de perdonar también por gratitud. Y no perdonar por quién es la persona, si se lo merece o no lo merece, sino perdonar y ejemplificar lo que Cristo hizo a través de mí y hacerlo también con otros. Este hombre no santificó, no imitó la conducta de su rey. No, este hombre quiso imitar una conducta diferente a la del rey. El rey fue piadoso, misericordioso y compasivo. Él debía de comportarse igual que su rey. No, él se comportó como un hombre recio, como un hombre insensible y como un hombre que emite una justicia sin saber el costo. ¿No nos describirá más bien este texto a muchos de nosotros que pensamos que nadie merece nuestro perdón? A veces vamos con la gente nos ha hecho algo. Mira, hermano, la gente lastima. Trabajar con gente vas a ser lastimado. Esa es la verdad. La gente lastima. La gente hiere. Hay gente que nunca va a agradecer tu trabajo. Hay gente que nunca va a valorar lo que tú haces. Hay veces que las esposas se van a sentir desvalorizadas por su marido, y hay veces que el marido se va a sentir desvalorizado por su esposa. Pero yo debo de perdonar, no porque él o ella lo merezcan o porque yo sea alguien especial. Yo debo perdonar por lo que Cristo me ha perdonado a mí, porque no se compara la ofensa de mi hermano hacia mí que la que yo le he hecho a Dios. No hay comparación de cantidades. Ese es el principio que Cristo quiere resaltar aquí. ¿Qué diferencia de ofensa, de deuda? Él debía algo más pequeño. Él me ha lastimado, pero no se compara a todos los pecados que Él me ha tenido que perdonar y que sigue perdonándome cuando fallo. Lo que nuestros hermanos hagan siempre será en menor medida a lo que Cristo me ha perdonado. Pero el asunto es, ¿por qué no lo vemos así? No lo vemos así porque nosotros se nos olvida cuánto Dios nos tuvo que perdonar. Y a este hombre se le había olvidado en ese momento cuánto el Señor le tuvo que perdonar. Y este hombre dijo: me debes tanto, sigue siendo una deuda grande, págamela. Págamela. Aquí hay muchos de estos consiervos. Hombres resentidos, amargados, frustrados. Hombres que hablan mal de todo mundo, del que le cae mal, lo destrozan con sus palabras, contaminan a otros. Y discúlpame la palabra que voy a decir, te va a doler, pero no importa. Ya sácate ese maldito rencor. Que lo único que evidencia no es tu naturaleza divina, sino la naturaleza del diablo. Él es un destructor.
Y cuando una persona guarda resentimiento en su corazón contra otro, no creas que le desea que le vaya bien. He oído gente decir: ojalá y le vaya mal, ojalá y el juicio de Dios caiga sobre ti. Bueno, lo que tú pidas para otro es lo que tú vas a exigir para ti mismo. Este hombre quería aplicarle la justicia a sin darse cuenta que el Señor le había perdonado y que el Señor tuvo misericordia y no le aplicó a él la misma justicia. A veces queremos emitir justicia contra otro y queremos que Dios haga algo contra la gente que me ha lastimado. ¿Dios hizo algo contigo? No se hizo algo contigo, te perdonó. Por eso dice el autor de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo te digo a ti, persona amargada, resentida, frustrada, enojada, que no quieres perdonar a nadie porque te sientes mejor que otros, ay de aquel porque viene el tropiezo. Y a veces cuando yo no quiero perdonar a mi hermano, contamino a otros contra esa persona. Miren, hermanos, si yo tengo un problema con él y yo no lo he perdonado por lo que él me haya hecho, y yo voy y contamino a él o a ella, ellos también van a albergar un resentimiento hacia una persona que él ni les ha hecho nada a ellos. Pero la amargura y el rencor se contaminan tan fácil que mis problemas lo hacen hasta personal. Él no les hizo nada a ellos, pero como ellos están tan contaminados, ahora lo ven a él con malos ojos. Llegamos a poner gente en contra de otros para destruirlo. ¿No crees que es para bendecirlo? Es para destruirlo. Cuando hablamos mal de otro, no es porque estamos haciendo una crítica constructiva. No, lo estamos destruyendo con nuestra boca. Lo queremos arruinar, lo queremos difamar. Le añadimos más de lo que él dice que es o lo que él ha hecho. Yo te digo esto a ti, hermano, que haces eso, hay por quien viene el tropiezo. Hay de ti por él. Tú vas a dar cuentas por él, porque tú le has envenenado en su corazón algo que él no tenía. Y si ya lo tenía, se lo alimentaste más. Eso lo dejamos aparte. Pero nunca se te olvide lo que Cristo a ti te ha perdonado. Porque si tú quieres emitir juicio y decir: no, él no merece mi perdón, perfecto, tú tampoco mereces el perdón del Señor. Tú no lo merecías. Sin embargo, clamaste a él y él te lo dio por su magnífica misericordia. Hermanos, Jesús le está enseñando este principio a Pedro. Pedro, la deuda que otros te hagan a ti nunca se va a comparar a la deuda que tú tenías conmigo. Por esa siguiente razón, tú debes de perdonar. ¿Cuál es la siguiente razón? Tú debes de perdonar a otro, nunca olvidando con gratitud lo que yo a ti te he perdonado. Por eso Cristo está diciéndoles en este primer lugar las causas del por qué debemos perdonar. Toda la deuda cancelada nuestra, que no debemos olvidar lo que Él nos ha perdonado, que nunca se va a comparar la deuda de otro con la que yo tengo hacia Cristo, y que nunca debo olvidar con gratitud lo que Él hizo por mí. Ahora yo puedo dar de gracia lo que de gracia he recibido. ¿Sabe cuál es? Aquí hay un problema en todo esto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos entonces perdonar? Porque vemos la ofensa de otro más grande que mi propio pecado. Vemos la deuda de otro más grande que la deuda que yo tenía. Y nunca va a ser así, hermano. Nunca va a ser así. Ahora concluimos con la consecuencia de no perdonar. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Wow, mira esto, hermanos, esto es impresionante. Estos consiervos esperaban otra reacción de este hombre. Ellos esperaban que este hombre dijera lo mismo que el Señor le dijo a él. Porque mira, si estos consiervos se entristecieron, es porque ellos estuvieron presentes cuando este hombre suplicaba por su vida, cuando este hombre suplicaba por piedad. Ellos oyeron cuando este hombre suplicaba. Y ahora que vieron la misma escena en otro ángulo, les dio tanta tristeza, tanta decepción ver a un hombre que había experimentado el perdón, ahora verlo actuar de una manera diferente, incongruente.
Un cristiano no debe de actuar incongruente al evangelio, debe de ser congruente con el evangelio. Y el evangelio es perdonar las deudas, santificar, justificar, declarar a alguien inocente. Ellos olvidaron eso. Por eso ellos se entristecieron. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron al rey a decirle. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, ahora ¿cómo estaba su señor? Enojado por la deuda. No, ya había sido cancelada. Enojada por su actitud miserable. Ahora su señor, enojado, le entregó a los verdugos, subraya la palabra verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Conclusión: así también mi Padre hará con vosotros. Ahora, antes de entrar a esta conclusión, vamos a ver la consecuencia. Mira esto. El siervo, el amo escucha la acción de este hombre. El amo se enoja, el señor se enoja. Y no se enojó por la deuda, más él ya la había olvidado. Eso es perdonar, eso es cancelar la deuda, dejarla ya como cancelada, cerrar la carpeta y tenerla, tirarla, quemarla al basurero. ¿Para qué la guardo? Este hombre no tenía, vamos a ver tu expediente y tú me debías. No, ese hombre, este señor veía a este consiervo ya como verlo normal, ya no le debía nada. A veces tú y yo guardamos las ofensas en una carpeta y las tenemos bien almacenaditas para cuando se ofrezcan las saco. No, ¿qué hizo Cristo? Él borró nuestros pecados. Desaparecieron. Cristo los borró con su sangre. Este hombre ya había perdonado. Este hombre no está enojado por la deuda. Este hombre está enojado porque él debió, porque este consiervo debió de haber ejecutado la misma acción que él. Hermanos amados, nosotros si decimos que somos hijos de Dios, dice Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano es un mentiroso. Nosotros debemos de ser congruentes con el evangelio. Si Cristo me ha perdonado tanto, si Cristo me lavó, si el Padre me aceptó a pesar de mis fallas, mis pecados fueron quemados, fueron borrados, fueron limpiados, ¿cómo no debo yo también limpiar a mi prójimo? ¿Cómo no debía yo demostrarle a mi prójimo que mi Dios es un Dios misericordioso y clemente? Tú y yo representamos a nuestro Padre Celestial. Dice Pablo, ser imitadores de Dios como hijos amados. El perdón no es algo emocional, el perdón es una virtud dada por Dios en nuestra nueva naturaleza. Un cristiano puede y debe perdonar. Es que no me nace. ¿Sabe por qué no te nace? Porque tú sigues viendo la deuda de él como más grande que lo que tú has hecho. Y tú sigues lo viendo a él, todas sus deficiencias, todo lo que él es, todo lo que él ha hecho. No, olvídalo. Mejor mírate al espejo y ve cuán feo eras tú y cuán limpio él te ha hecho. Mira tus preciosos vestidos espiritualmente hablando. Él te revistió de un hombre nuevo y olvídate ya de eso. Tú sirve a su Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. El perdón no es algo que nace. El perdón es algo que se hace a manera de lo que Él ha hecho por mí y en mí. Este hombre está enojado. Este siervo, este señor, este rey está enojado. Mira lo que dice ahí el versículo 32. Entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo, ¿cómo le dijo, hermanos? Hermanos, no perdonar es síntoma de nuestra naturaleza malvada. Siervo malvado. No le dijo siervo amado, no le dijo siervo fiel, le dijo siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
tú me rogaste que te perdonara, tú me pediste ese día que perdonara y borrara tus pecados. Yo la borré porque me rogaste. Yo te perdoné a ti. Yo te perdoné cuando viniste destrozado y me viniste pidiendo misericordia y clamor. Yo te perdoné. Yo escuché tu oración, yo escuché tu ruego. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En otras palabras, ¿no debiste tú de haber expresado compasión al ver la condición de ese hombre como yo tuve compasión al ver tu condición? Hermanos amados, no hay nada más horrible para una persona que ofende cuando tú vas con una persona a disculparte porque la has regado y que esa persona tenga una actitud de decir: nunca se me va a olvidar lo que tú me hiciste. ¿Sabes cómo te deja ver a ti como el ofensor? Como un hombre miserable, tan culpable, tan mal, porque él emite una justicia, un juicio, en vez de decir: ¿sabes qué, hermano? Te declaro justo, te declaro inocente, como él nos declaró inocentes. Si Dios nos hubiéramos acercado al Padre y él nos hubiera rechazado, si él hubiera hecho esto, que era justo que lo podía haber hecho, si Cristo no hubiera venido y él nos hubiera desechado y apartado de él, como lo va a hacer con el mundo inconverso, era dejarlos en su maldad. Paga por tu maldad. Pero Cristo cambió eso, hermanos. Cristo cambió mi maldad por su bondad. Su bondad me llevó al perdón, a la misericordia, y me restauró, no restauró, regeneró mi vida. La cambió por completo. Le dio un sentido nuevo. Ahora él y yo, Dios y yo estábamos enemistados, ahora él y yo somos padre e hijo. Esto es lo que debemos de hacer con mi hermano, que una ofensa no debe de distanciarme de él, sino que él sigue siendo mi hermano hasta que Cristo venga. Y yo te restauro, hermano mío, te amo, hermano mío. No me debes nada, no te debo nada, seguimos igual. Querida mía, esposa mía, eres mi esposa, no me debes nada, no te debo nada. Hijos, no me deben nada, no les debo nada. Una relación. ¿Por qué se rompe la comunión? Por las ofensas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Dice Santiago, ¿no son de las pasiones que batallan contra nuestros miembros? Bueno, si hubo una discrepancia por carnalidad y pecado, para eso está el perdón. El amor cubre multitud de pecados. Y el amor es de Dios, hermanos. El amor no lo aprendemos en un colegio, el amor lo aprendemos caminando con Dios. Es más, ese amor ya lo puso en nosotros desde el día que fuimos salvos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este amor Él lo ha puesto en mí y lo ha puesto en ti. Yo puedo perdonar, tú puedes perdonar, porque eso lo ha puesto Cristo. Me dio una nueva naturaleza. Pero este hombre no quiso. Este hombre le dio más lugar a su sentir, a su carnalidad, a su egoísmo, su soberbia y su orgullo, que en vez de glorificar al Padre y glorificar a ese Señor y mostrar la misma misericordia, él rompió la misericordia y él le mostró a un hombre rígido, áspero y duro. Y llegamos al 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara ¿qué? El ejemplo, la ilustración de los verdugos es impresionante. Un verdugo era la persona, ponga atención, hermanos, ya estamos acabando, si no, no va a entender el punto final de esto. Un verdugo era la persona encargada de ejecutar a un reo, aplicándole la pena de muerte que era dada por causa de la justicia. Cuando un rey enviaba
a un hombre a la cárcel, los verdugos lo agarraban, lo torturaban, lo castigaban severamente y así lo trataban hasta el día de su sentencia de muerte. Todo el trayecto de ese castigo era miserable. El rey le dice a este hombre: ¿saben qué? Llévenmelo, pónganmelo en la cárcel, ya no va a salir de ahí, y entréguenlo a los verdugos. Que los verdugos lo castiguen, que los verdugos traten con él y le apliquen todo el peso de la ley por la deuda que él tiene conmigo. Hermanos, revivió la deuda. Dice, hasta que le pagara todo lo que le debía. Revivió la deuda. Ya la había cancelado. ¿Por qué se la vuelve a revivir? Porque él no quiso hacer misericordia. Por esa sencilla razón, que para ti, para mí puede ser insignificante, no lo es. Cuando tú y yo no tenemos misericordia de otros, hermanos, el Señor no perdonará tus deudas. Él las va a tener aquí, mira. Y si bien somos salvos y no iremos a la condenación, pero una relación con Dios va a estar estancada, fracturada. Ahora, el verdugo, hermanos, también se refiere a una persona que es cruel, que castiga sin piedad y que no tiene ninguna contemplación. Aún el Señor se convertirá en tu verdugo. No voy a tener compasión ya de ti. Ninguna contemplación para ti, ninguna compasión por ti, nada. Por eso mire el final, la conclusión. Así también, de esta misma manera, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿De qué? De todo corazón, no de boca, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. De la misma manera que este hombre fue lanzado a los verdugos, de la misma manera que este hombre va a ser castigado por su pecado, y ahora sí ya no hay contemplaciones para él, ya no más misericordia, ya no más facilidades, ya no más chances, ya no más oportunidades. Eso se va a hacer con aquel que no perdone a su hermano como yo los he perdonado a ustedes. Hermanos, dije en miércoles que estamos dando el estudio de Sermón del Monte, que la ley de Dios es estricta y que Cristo vino a colocar la ley de Dios en el lugar que debe estar. Cristo no se conforma con palabras, te perdono, no, de todo corazón. Él quiere ver en sus hijos una actitud como la de Él. Él quiere ver en sus siervos una compasión como la de Él. Él quiere que le santifiquemos como Él es. Por eso cuando Moisés golpeó la roca, en vez de hablarle, Dios le dijo: Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida porque no me santificaste entre el pueblo. No mostraste lo que yo quería mostrar. Yo quería mostrarle a Israel mi misericordia y compasión. Tú mostraste un hombre enojado golpeando la roca. Tú no me representaste bien. Cuando tú y yo no perdonamos, tú y yo no estamos representando bien a Dios. Tú estamos viendo y mostrando una actitud de un religioso hipócrita, que solo viene a la iglesia, se congracia, hace sus rituales, pero sigue siendo el mismo rencoroso y soberbio de siempre. Pero, concluyó con esto es delicado, hermanos, la pensé mucho, pero cuando tú vengas a Dios pidiendo misericordia, Él ya no va a tener ninguna de ti. Eso dice el texto. Así, de esta manera voy a hacer con los que no perdonan. Pónganse de pie todos, por favor. Y una pregunta de reflexión final, como conclusión. ¿A cuántos, a cuántas personas, a cuántos de tus hermanos no has perdonado? Y si por lo menos en tu mente hay uno, el altar es para ti. Pídele perdón a Dios por tu soberbia y orgullo. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Levántate del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Dios, gracias por